Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y así hemos llegado a nuestra sección de entrevistas. Esta tarde me acompaña vía Google Meet la psicóloga Nadezca Carballo, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, también locutora, cuenta con un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Actualmente se encuentra realizando estudios también en diplomado de neurociencia de la conducta y estudios en conferencias y oratoria. Bienvenida, Marcando la Pauta, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Susana, ¿cómo te encuentras? Por acá todo bien, desde Maracay, justamente me encuentro para justamente conversar un tema muy importante como el que vamos a hablar hoy. Sí, es bueno, y del tema que vamos a estar conversando con la psicóloga es justamente cómo podemos saber si estamos siendo víctimas de la ansiedad. Y este es un tema que agarró como que mucho auge, especialmente post pandemia, donde a nivel mundial empezaron a aumentar justamente los diagnósticos de ansiedad. Pero nos gustaría un poco que nos comparta entonces esos síntomas que podríamos estar manifestando si estamos padeciendo de ansiedad, para que la audiencia pueda conocer un poquito cómo manejarlo, cómo identificarlo. Eso es importante. Bueno, primeramente es necesario tener en cuenta que la ansiedad es una respuesta totalmente natural que va a tener el organismo. Lo que va a hacer que sea disfuncional va a ser la manera en la cual se presentan los síntomas que vamos a nombrar a continuación. Sí se empieza a expandir en cuanto a intensidad, duración y frecuencia. Cuando hablamos de ansiedad está lo que son síntomas netamente cognitivos, como por ejemplo pensamientos anticipados en cuanto a una situación específica. ¿Será que si salgo a la calle me va a pegar COVID? Muchas de las cosas que ocurrieron cuando estuvimos en plena pandemia. Si salgo a la calle, ¿qué puede pasar conmigo? ¿Me irá a alcanzar el sueldo? ¿Ok? Pensamientos anticipados. Luego también tenemos lo que es la falta de concentración, pérdida de memoria. Bien, esto es en cuanto a los síntomas cognitivos. Luego también tenemos los que son síntomas netamente emocionales. Aquí tenemos lo que es el miedo, miedo al futuro, miedo a que algo pueda ocurrir. Es válido sentir miedo, lo que va a ser diferente es cómo este miedo pueda limitar mi vida, ¿ok? Además de eso, también puede venir acompañado de sentimientos de tristeza, ¿ok? Pero esto es en el caso cuando yo me anticipo a una determinada situación. También tenemos lo que son síntomas psicobiológicos, esto aquí no falla. Tenemos alteraciones en lo que es la parte del sueño, la parte del apetito, bien sea porque necesito compensar, hay un aumento del apetito, quiero comerme todo lo que veo en la nevera, o por el contrario, no tengo ni siquiera ganas de comer ni siquiera mi plato favorito. En cuanto al sueño, la misma situación, bien sea un aumento o una disminución del mismo. Que usted se acueste a dormir, no consigue el sueño, se para cada rato, ve el techo, 2, 3 de la mañana, pensando y pensando y pensando en esa misma situación que muchas veces le angustia. Y también tenemos lo que son los síntomas conductuales, que viene reflejado también en cuanto a la parte de la intranquilidad, también en cuanto a aumento de la presión arterial, en cuanto también tenemos lo que son los malestares gastrointestinales, eso no falla, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando estos síntomas que empiezan a acentuarse en el tiempo? Aquí es cuando tenemos lo que es una ansiedad que es totalmente desadaptativa. Y aquí estamos hablando en cuanto a tiempo, ha pasado 5 meses, 6 meses y nada que esos síntomas disminuyen. Es como que si cada vez se pusiera peor la cosa, ¿no? Psicóloga, Esto suele entenderíamos ocurrir. entonces que todas estas son las consecuencias, como bien lo viene comentando, de pensamientos anticipados, pero podrían ser entonces pensamientos temerosos, anticipados, porque de alguna forma estamos pensando en el futuro, pero de una manera negativa, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué va a ocurrir si? O también vamos a llevarlo al otro plano. Si usted vaya con una muchacha o con un muchacho, vaya y salga, usted va a tener esa ansiedad. ¿Cómo va a ser esa salida? ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Eso es adaptativo. Empieza a ser desadaptativo cuando empiezo a entrar en un cuadro netamente catastrófico, ¿ok? Donde no pienso ni siquiera en algo positivo, por llevarlo de esta manera. Siempre son hacia un punto de vista catastrófico. Me voy al trabajo y si el sueldo no me alcanza, cada vez el dólar sube. Esto lo están viviendo muchos venezolanos, es importante también destacar, y que muchas veces se normaliza sentir ansiedad. No, no es normal.
vivir en un cuadro ansioso. Y eso yo siempre lo comparto con mis pacientes en los talleres, en las conferencias. No es normal vivir en un cuadro donde yo no siento paz, ¿ok? Y esto es algo que se va incubando progresivamente, no es algo que llega de un día para otro, de un momento para otro. Bien, es importante que las personas que nos están sintonizando tengan esto en cuenta. Como bien comenta, es un proceso adaptativo, ¿no? Entonces, del ser humano. Y evidentemente en nuestro país estamos en constantes incertidumbres. ¿Qué tan normal entonces es estar en ansiedad cada vez que nos cambia alguna variable de la fórmula en este contexto humano? Entendiendo entonces que es un proceso adaptativo, ¿no? Claro, es importante primeramente aceptar. Si usted está presentando ansiedad, por ejemplo, en estos días conversaba con alguien que cada vez que el dólar sube, automáticamente estos niveles aumentan. ¿Qué va a pasar si, y si el sueldo no me alcanza, y si el mercado no puedo comprar las cosas que ya tengo pautado? Es importante que las personas se centren, ¿ok? Mira, es una realidad que como país no podemos controlar. Bien, ¿qué está en mis manos? ¿Qué no está en mis manos? También el tema de la luz, muy frecuente también, qué está en sus manos y qué no está en sus manos. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la ansiedad? Que solemos preocuparnos. Entonces, ¿qué acción puedo tomar yo? ¿Ok? Fíjense que eso yo también lo comparto, sobre todo en nuestro país. Es válido sentir ansiedad siempre que eso usted lo lleve a tomar una acción. No se quede en el cuadro ansioso sin dar un paso diferente. Eso también lo comparto bastante. Céntrese en el aquí y en el ahora. Hay situaciones que no han ocurrido y que es importante también señalar que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Y solemos sufrir bastante por situaciones que aún no han ocurrido. Y aún más en nuestro país, la realidad que vivimos diariamente. Así es, psicólogo. ¿Y cómo podríamos entonces diferenciar la ansiedad como estado anímico de la ansiedad como trastorno? Ok, fíjense, ansiedad netamente estado cuando me anticipo a una situación. Por ejemplo, que usted vaya a hacerse unos exámenes porque, bueno, tiene malestar físico, usted se va a hacer esos exámenes. Una vez que esa situación pasa, se espera que esos síntomas que nombré al inicio disminuyan, ¿ok? Hablamos de ansiedad de estado como su propio nombre lo dice. Ocurre en un momento donde estamos en un estado de incertidumbre, pero una vez que esa situación pasa, vuelvo a entrar en un estado de equilibrio. Otro ejemplo, cuando usted de repente va a una entrevista de trabajo, no sabe lo que le van a preguntar, qué va a pasar, si usted allí está en presencia de una ansiedad estado, porque no es una ansiedad que va a perdurar en el tiempo, sino que va a estar allí. Otro ejemplo, lo que me ocurrió ahorita hace un rato, cuando me metí en Google Maps, yo sentía ansiedad totalmente estado y ahorita siento más confianza, puedo hablar porque es una ansiedad que fue momentánea, me ayuda a poder sobrellevar la situación que estoy viviendo. Ya cuando hablamos de una ansiedad trastorno, es cuando estos síntomas que nombré al inicio empiezan a acentuarse en el tiempo en cuanto a intensidad, frecuencia y duración. Ok, tengo pérdida del sueño. No es normal que tengamos 6 meses con un problema de sueño. No es normal que tengamos 6 meses, 1 año, 2 años ya con un proceso netamente ansioso, que ya estos pensamientos anticipados cada vez frecuentan más y ni siquiera puedo gestionarlo. La ansiedad, que en este caso es disfuncional, no es para nada adaptativa, o sea, simplemente entro en un estado, en un círculo vicioso que no salgo de allí. O sea, esto es importante que las personas evalúen cómo estoy yo con este pensamiento, cómo está mi vida, es algo que me ha limitado en el tiempo, es algo que empieza a verse mis áreas de funcionalidad alteradas, eso es un punto importante, ya estamos hablando, cuando hablamos de una ansiedad netamente desadaptativa, es cuando sus áreas de funcionalidad están alteradas, llámese área de pareja, área familiar, área laboral, área personal, área social, todas esas áreas están totalmente afectadas. Y aquí estamos hablando, ya de por sí la palabra trastorno nos va a llevar cuando hay una disfuncionalidad en general. Eso es importante que las personas que nos están sintonizando tengan en cuenta cuando es una ansiedad estado y cuando es una ansiedad que nos lleva a una respuesta netamente desadaptativa. Tomando en cuenta toda esta información y
identificando la hipótesis de que, bueno, alguien esté viviendo en este momento ansiedad crónica o desadaptativa, como le está mencionando, ¿de qué debemos despedirnos cuando empezamos a sentir esa ansiedad entonces frecuente, crónica, que se queda allí? Ok, en primer lugar, la aceptación. Yo necesito aceptar, concientizar qué me está ocurriendo, que veo que ya esto tiene meses, años, no me estoy sintiendo tranquilo, ya esto está perdurando en el tiempo, yo necesito buscar ayuda profesional. Ciertamente las redes de apoyo son una maravilla, si tenemos buenas redes de apoyo, esto nos va a acompañar en el proceso. Sin embargo, sí es importante que cuando ya estamos en presencia de un trastorno, buscar ayuda profesional. En este caso, de acuerdo también del nivel que se tenga del trastorno, se tiene que ver, se tiene que estar acompañado, en este caso como un profesional en psiquiatría y en este caso la parte psicológica para abordar justamente lo que son estos pensamientos, buscar recursos y herramientas desde el mismo proceso que tiene la persona para que de esta manera la persona pueda salir de allí. Y si ya estamos hablando de un cuadro ya de trastorno netamente crónica, la medicación es netamente importante, tomando en cuenta que somos seres también biológicos y que también funcionamos con lo que son neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, por más que, si ya estamos en un cuadro netamente crónico, por más que la persona quiera salir de ese cuadro, se requiere la ayuda de este profesional, que yo también digo es netamente importante en este proceso. Además de ese apoyo profesional con psiquiatría, psicología, estas redes de apoyo que bien menciona, esa aceptación, ¿cuáles nuevos hábitos deberíamos invitar a nuestra vida para mejorar su calidad y retomar ese bienestar? Bueno, en primer lugar, siempre lo recomiendo con mis pacientes, identifique primero la emoción. O sea, yo casi siempre cuando hay ansiedad hay miedo. Ok, ¿qué me está generando este miedo? Voy al plano cognitivo. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? Ya lo identifico. Si es un miedo real, lo vivo. Ok, ya luego también es necesario que la persona crea una rutina netamente saludable. Hablamos de actividades que le guste hacer a esta persona. Ah, bueno, mira, yo cada vez que siento ansiedad me pongo a trotar, me pongo a escuchar música, empiezo a realizar actividades que para mí sean de mi agrado. Ya de por sí realizar actividades de nuestro agrado nos ayuda también a poder sentirnos en equilibrio. Otra estrategia también, céntrese en el aquí y en el ahora, ¿ok? ¿Qué está en mis manos, qué no está en mis manos? Otra estrategia que también se puede implementar, la respiración, una respiración netamente consciente, teniendo en cuenta que la ansiedad, entre sus síntomas está la agitación de nuestro organismo, bien sea la presencia de la sudoración, la presencia del ritmo cardíaco acelerado. Cuando yo respiro, mi organismo se oxigena y al oxigenar, esto también va a afectar, o en este caso, va a traer consecuencias positivas a mis pensamientos. Ok, respiro, me centro, ¿qué voy a hacer ahora en esta situación que usted tiene? Eso es importante también que las personas lo tengan en cuenta, sobre todo los recursos. Y cómo yo obtengo recursos para poder gestionar mi nivel de ansiedad, también haciendo uso del autoconocimiento. Lo que me puede servir a mí no le va a servir a mi vecina, no le va a servir a mi pareja. Por eso es que cada persona necesita también descubrir ese recurso. Muchas veces las personas por desconocimiento ni siquiera se conocen y no saben qué recursos hacer uso. Pero hay bastantes. He conocido muchas personas que la escritura terapéutica le es funcionar en momentos de miedo, sea con cual sea emoción, sea la emoción, el trotar, el caminar, el hacer bailoterapia, pues eso también ayuda bastante. Sí, la invitación también es que cada persona pueda identificar qué puede ser funcional para mí, sin evitar la ansiedad. También recomiendo no evite. En primer punto, céntrese, qué es lo que yo estoy sintiendo y ya luego busque acción. La mayoría de las personas lo evitan. Cuando usted más evita algo, esta sensación y estos síntomas más se van a hacer presentes. Bueno, y justamente escuchando lo que nos acaba de decir, el no estar evitando, ¿no?, ese estado de ánimo o esa sensación, ¿realmente se puede llegar a un punto de sanar al 100% los trastornos de ansiedad o hay que aprender a vivir con eso? Cuando ya estamos hablando de trastornos, es una condición netamente, se requiere de medicación, ¿ok?
Ya aquí la persona desde un punto de vista psicológico empieza a desarrollar estas herramientas que estuvimos hablando anteriormente. Decirle a la población, mire, usted no va a sentir ansiedad después que usted escuche esta entrevista, es mentira, porque la ansiedad es parte funcional de nuestro día a día, nos ayuda a afrontar las situaciones. Ya cuando tenemos un plano netamente de trastorno, ya casos netamente clínicos, se tienen que llevar de la mano, en este caso con especialistas. Que la persona aprende a gestionar sus emociones da buenos pronósticos, pero decirles que se le va a quitar el trastorno, eso es imposible, por lo que ya habíamos conversado, en cuanto a esta ansiedad que es estado que nos ayuda a darle frente a estas situaciones de la vida que se nos atraviesan diariamente. Bueno, psicóloga, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación final que le quiera hacer a nuestra audiencia en base a este tema y si nos puede compartir sus redes sociales? Buenísimo. Como siempre yo les digo, primer paso, no evite lo que siente. Céntrese, respire. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo esto se ve reflejado en mi organismo? Ah, mira, se está reflejando de esta manera. Soy consciente de mis pensamientos, no lo evite por nada del mundo, porque cuando usted más evita, más se hace presente. En segundo lugar, céntrese en el aquí, en el ahora. También tengo unas buenas redes de apoyo, cuando hablo de redes de apoyo, amigos, familias, que sean capaces también de escucharle, ¿ok? La escucha activa es netamente importante en estos procesos. Y si usted está viendo que ha agotado las vías necesarias y usted siente que no ha podido darle frente a esa situación, no dude en buscar la ayuda de un profesional que pueda acompañarle en este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el momento estuve conversando con Nadezca Carballo, psicóloga clínica egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muchísimas gracias. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be